En la línea de Mega Noticias TVC, Alonso Vázquez Moyers, académico y experto en temas jurídicos. Alonso, un gusto como siempre. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muchas gracias. A ver, con estas filtraciones de la propuesta de reforma al sistema de justicia, ¿realmente se evitaría la llamada puerta giratoria? Bueno, la puerta giratoria quizás sí. A mí... Sí, en realidad a mí lo que... Perdón, se fue la señal un poquito. Sí. A mí me preocupan otras cosas porque, a ver, tenemos que entender nosotros el derecho penal de manera distinta como se ha entendido. El derecho penal son límites en la actuación del Estado, digamos, en la actuación punitiva del Estado. Y lo que se está haciendo, en consonancia con reformas que ya habían sucedido en 2008, sobre todo, que hubo una reforma constitucional en materia penal, es ampliar las posibilidades para que el poder punitivo del Estado se manifieste en contra de los individuos. No sé si me explique, ¿no? Un ejemplo, Alonso. Ejemplo clarísimo, el arraigo. El arraigo en 2008 se constitucionalizó y se estableció que era exclusivo para delitos de delincuencia organizada. Se establecieron todos estos centros de arraigo, bueno, un centro de arraigo aquí en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y en realidad no se sabe qué sucede dentro de estos centros de arraigo. La persona es puesta ahí por ni siquiera una acusación, sino una presunción de culpabilidad, en este caso de participar en delitos de delincuencia organizada, y había la posibilidad de ampliar el plazo de retención de la persona de 40 a 80 días. Pues ahora el arraigo se hace extensivo a todos los delitos. Es decir, ya el arraigo de por sí era una figura muy agresiva, de alta punitividad, y que trastocaba el principio de presunción de inocencia, sí. Y ahora se va a hacer extensivo, o bueno, por lo menos en la propuesta, se hace extensivo a todos los delitos. Vamos. La acotación que había de delincuencia organizada se extiende a todos los demás delitos. Esto cambia, así por lo que estás platicando, Alonso, esto cambia de manera radical el sistema de justicia déjame decirlo así, recién creado en el país. Bueno, no el arraigo propiamente, pero sí... todas estas reformas. Sí. Digamos que van sería, lo voy a poner en términos políticos, sería el sueño de Calderón, ¿no? Sí. Pero efectivamente va en contra de un sistema garantista, sí, por decirlo de alguna manera. Hay un artículo dentro del Código de Procedimientos Penales, el artículo 309 en la propuesta, que es un artículo que habla de la presunción de responsabilidad. Sí. Un artículo claramente inconstitucional porque vulnera el principio aquel que dice que uno no tiene la obligación de inculparse ante una acusación penal. Entonces, sí, nuevamente carga contra el Poder Judicial, en vez de ver el actuar de las fiscalías, en vez de actuar las prácticas de tortura, y también, pues, es un poco el discurso que han seguido algunos diputados, algunos legisladores de Morena, de hacer preventivo oficiosa de todo, ¿no? Y me parece que hay como una urgencia por dar resultados también, y pues es una ley que en la Fiscalía, dicen los que están más cercanos a la Fiscalía General de la República, que se ha estado cocinando por al menos un año, ¿no? Claro. Mira, dentro de las filtraciones que se han dado a conocer, me llamó mucho la atención la posible modificación al artículo 20 constitucional que desecha, dice, cualquier tipo de prueba que sea obtenida de manera ilegal o violando derechos consagrados en las leyes mexicanas. Vamos, por ejemplo, la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en juicios. Sí. Vamos, ¿cómo quedamos ahí? Pues eso, lo que pasa es que hay pruebas ilícitas que por la forma en que fueron obtenidas no son tomadas en cuenta para el proceso, y aquí lo que dice la iniciativa es que quedarían convalidadas, digamos. Así es. Lo cual es totalmente regresivo y nuevamente va en contra de prácticas
sistemáticas de tortura y de obtención de pruebas por medios no lícitos. ¿Crees tú que estas filtraciones, después de que hoy finalmente no se presentó estas reformas, se puedan cambiar? Sí, yo creo que es un actuar un poco sistemático de algunos legisladores del partido de Morena, que filtran primero como los documentos para ver ciertas reacciones y con base en eso toman para sopesar justamente la opinión pública, ¿no? Ya lo hicieron en otras ocasiones. Ok. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Alonso, como siempre, agradecido que nos ayudes con estos temas. Muchísimas gracias a ti por la invitación y estamos en contacto. Gracias. Alonso Vázquez Moyers, académico y experto en temas jurídicos.